Gracias a la hermana por ese testimonio. Y quiero subrayar algunos detallitos porque, como le decía, esta semana de oración se supone que es para los hermanos. Gracias a Dios por algún hermano que no ha sido bautizado todavía, que no es miembro oficial de la iglesia y que esté conectado. Pero cuando digo que de los hermanos, hay algunos detallitos, hermana, que usted subrayó que quizá muchas veces no lo percibimos, no lo vemos. Siempre tenemos que hablar la verdad, porque cuando no hablamos la verdad nos desconectamos de Cristo. Entonces estoy diciendo, yo puedo resolver el problema por mí mismo, no necesito tu ayuda. Recordemos, hermano, es una situación difícil para una persona que está aquí indocumentado y que muchas veces ve la tentación de hablar mentira para conseguir un número de seguro social, para conseguir esto. Hermano, no escatimemos el amor de Dios. Mantengámonos unidos de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Y este himno es apropiado para lo que ella dice. Dios, como dice allí, Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tus plegarias fervientes. Dios ve tu angustia y te calma, porque Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Vamos a hacer una oración. En esa oración que vamos a hacer en este momento, vamos a incluir todas estas familias que están en Texas, Luisiana, Oklahoma. Hermano, ayer hablé con varios amigos, personas conocidas en el área, y es triste la situación. Ya está cambiando un poco, muchos están recuperando la luz, algunos están recuperando el agua, pero hermanos, cuando usted está en un ambiente calientito, en su casa, con todas sus necesidades, muchas veces no puede entender la situación que viven otros. Pero es serio. Oremos. Querido y amante Padre de amor, te damos gracias por tus bendiciones. Y te pedimos que tomes en tus manos cada una de estas familias que están en estas áreas afectadas por la tormenta. Señor, tú eres un Dios de poder, tú estás en control, tú nos amas. Te imploramos por todas estas familias, tus hijos que sufren en aquellas áreas. Protégelo y dirígelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos queridos, la verdad es que el tiempo va avanzando y es una jornada muy interesante. Yo me he estado despertando a las 3 y a las 3 y algo de la mañana, y lo que he hecho es dedicar tiempo a meditar, a pedirles a Dios. Y hermanos, muchas veces los problemas mayores vienen cuando nosotros tratamos de resolver los problemas por nosotros mismos. La vida cristiana es algo para vivirla con gozo. Dios quiere que el cristiano sea alegre. Por lo tanto, el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado El gozo de la salvación. Yo le invito a que busquen el Salmo 51 y lo mantengan allí porque lo vamos a mirar durante el tema. Pero quiero empezar contándole una experiencia. Escuché la experiencia de un pastor, colega, amigo, que estaba en una de esas reuniones de pastores. Normalmente cuando tenemos reuniones de la conferencia, de la Unión o Congreso Mundial, una reunión grande, estamos en el hotel y a menudo en la mañana le pasan el periódico por debajo de la puerta o lo ponen allí en la puerta. En esta ocasión, aquí en Florida, yo estaba en ese tiempo trabajando en Houston, cuando escuchamos de que al salir del cuarto, al tomar el periódico, en la primera plana hay una foto grande a color con un señor allí caminando en una montaña de basura. Y cuando leímos el editorial, encontramos que Bill Miller era un señor de aquí que andaba allí buscando en toda aquella montaña de basura un pedacito de la lotería de la Florida que se le había perdido. Él estaba recortándose domingo en la mañana cuando, estando allí, escuchó en la radio que había salido un número
Y cuando él, que lo tenía anotado en algo, compara, era el número, según él, que él tenía comprado. Así que llegó rápido a su casa y le dice a la esposa, mi amor, ¿dónde lo pusiste? ¿Pero qué puse qué? Dice ella. La camisa que yo tenía puesta, la mandé a Londres. Recogí toda la ropa y lo mandé a Londres. Por lo que están fuera de Estados Unidos, en Londres quiere decir la lavandería, donde llevamos la ropa para lavarla. Entonces, ella dice, no, todo eso lo eché, pero en el bolsillo yo tenía un pedazo de la lotería. Ah, mi hermano, pues yo lo mandé así y sale corriendo para la lavandería donde ella lo había llevado. Cuando llega ya que pregunta, entonces le dicen, no, todo lo que es en los bolsillos lo echamos normalmente a la basura y ya la basura, hoy pasa la basura, así que la sacamos allá al frente. Y cuando él salió al frente, ya estaba boca abajo el basurero porque había pasado la basura. Así que él se notició dónde estaba el depósito donde los camiones llevan la basura y estaba en medio de una montaña de basura tratando de encontrar un pedacito de la lotería de la Florida. Déjeme decirle, hermano, yo tuve varios hermanos en Freeport, Texas, que trabajaban manejando camiones de la basura. Y ellos me contaban que cada uno de esos camiones puede llevar 20 toneladas de basura. Acuérdense que eso lo compresan para que quepa más basura. Ahora imagínense lo que son 4, 5, 6 rutas en una ciudad pequeña de basura, tirando basura allí. Y este hombre andaba buscando en medio de todo ese basurero un pedacito de la lotería, porque según él se la había ganado, pero ahora la había perdido. Y hermano, yo me pongo a pensar, ¿cuántas iglesias construiríamos? ¿Cuántas personas ayudaríamos con 10 millones de dólares que era el premio para ese día? Hermano, más tarde, yo creo que como para consolarlo, para que no se echara un lazo al cuello, entonces salieron explicando que se habían equivocado y que había uno de los números que no era correcto. Pero hermanos, estamos hablando de algo material. Ahora, David había perdido, o sea, qué triste cuando hemos perdido algo que quizá tú o yo o alguno de los que me escuchan lo ha perdido o que nunca se ha dado cuenta que lo tenía, que es el gozo de la salvación. Yo les invito a que vayamos a nuestra Biblia, Salmo 51, Salmo 51, y vamos a leer el versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Dice Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. O sea, David había perdido el gozo de la salvación. Recuerdo una experiencia aquí cerca de Orlando. Hay una iglesia grande. En ese tiempo que yo estuve allí, habían varios pastores amigos míos que estaban retirados allí y ayudaban en la junta de la iglesia con algunos cargos. Este pastor fue a visitar una hermana que se había bautizado hacía unos 3 meses, pero el último mes y medio aproximadamente no estaba yendo a la iglesia. Y entonces el pastor le pidió el pastor de la iglesia le pidió a este pastor, que era uno de los ancianos, para irlo a visitar. Cuando fue a visitarlo, él toca la puerta y cuando ella abre, ¡oh, qué bueno, hermano, que vinieron a visitarnos! Y cuando le saludan, hermana, estamos aquí porque la hemos extrañado. Hemos visto que no ha llegado las últimas semanas a la iglesia. Él le dice, ay, pastor, es que estaba yendo a la iglesia ya, pero encontré una iglesia pentecostal que está aquí cerca de la casa. Y ahora sí he encontrado el gozo
que yo estaba buscando, esa seguridad que allá no lo pude conseguir. Este pastor me decía, pastor, ¿qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer que no pudiéramos inspirar en esta hermana ese gozo, el gozo de la salvación? Y hermano, yo no estoy hablando acerca de información. Hice una encuesta en el estado de Maryland hace un par de años y descubrimos que más del 85% de las personas que se van de la iglesia no se van por problemas de doctrina, se van por falta de aceptación, por falta de relacionamiento, por falta de conseguir amigos que lo ayuden a sentir el gozo de la salvación. Y hermanos queridos, David había perdido ese gozo de la salvación. El cristiano debe vivir, como yo le decía, una vida gozosa. Y David, de acuerdo a este salmo, había perdido ese gozo. Él era el cantor de Israel y él había perdido de vista ese amor con que él se mantuvo toda su vida mientras estaba en el desierto, mientras cuidaba sus ovejas, mientras tocaba su arpa, mientras vivía en contacto con la naturaleza. Ahora él lo había perdido. Y hermano, el gozo de la salvación, como le dije, no tiene que ver tanto con la información que se tiene. Las reglas de Dios tienden a escogerse y a estirarse frente a la cruz. Como humanos tenemos muchas veces que ser conductistas. En vez de te pasa alguien por el lado y te pone el zapato sobre un callo en el pie y luego, como usan los americanos, dice, I'm sorry, pero tú no resuelves. Ok, it's okay, pero tú no puedes ni respirar del dolor que tienes en el pie. No tiene ese gozo, pero tenemos que pasar y aparentar que estamos contentos. Muchas veces hacemos una cosa, tenemos 2, 3 hijos y uno necesita un zapato. Entonces, si David necesita ese zapato, entonces hay que comprar uno a José porque no se sienta mal. No, es con lógica, es que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo. Ahora, David perdió el gozo de la salvación. Y yo me pregunto, ¿por qué David perdió el gozo de la salvación? Él perdió el gozo de la salvación porque había pecado. Pero el problema de David no era solo que había pecado, sino que trató de recuperar su posición como rey por su propia fuerza. Hermanos, nosotros muchas veces podemos confundirnos con esto. Nosotros no podemos tratar de aplicar fuerza o estrategia, como dicen en algunos, y perdónenme por el término muy común, pero mañas para lograr las cosas que queremos. Acordémonos que tenemos un Dios, que en el momento que usted se desconecta de ese Dios, usted empieza a perder el gozo de la salvación por el que usted ha vivido. El problema de David, como le digo, él trató de regresar a su posición por su propia fuerza. Pero David busca, ahora no busca que buscar sabiduría. Él trata de buscar a Dios cuando fue confrontado. David vivió toda su vida como una persona identificado con Dios y aprendió a defender sus ovejas. En el campo, en contacto con la naturaleza, aprendemos a entender mejor a Dios. Pero hermano querido, déjeme decirle algo. El cristiano no puede coger vacaciones en su vida espiritual. Déjeme aclarar esto para que no digan que el pastor Cruzado dijo lo que no dijo.
Yo estoy diciendo no que usted no planifique sus vacaciones con su familia. Estoy diciendo en cuanto a su vida espiritual, no se puede coger vacaciones, porque tenemos que vivir pegado de Cristo, porque separado de él, nada podemos hacer. David había vivido una vida cristiana exitosa, pero en ese momento él puso uno de los generales al frente del ejército y se escogió un día libre para estar en su palacio. Dijo alguien que la mente ociosa es taller de Satanás. Y oiga esto, lo que le voy a decir, hermanos, ancianos, líderes de la iglesia. Satanás le interesa mucho más tu vida, porque el escándalo puede ser más grande. Por lo tanto, vivamos en vela, cuidando nuestra relación con Dios. Ese día David se quedó allí en la casa. Y mientras estaba en el palacio, a veces me pasó a mí, me quedaba un día allí libre, mi esposa no estaba, mi familia no estaban y no hallaba qué hacer porque no estaba impuesto a estar en la casa. O estoy estudiando, o estoy preparando un seminario, o estoy visitando, pero no estoy impuesto. David se paseaba en el palacio. Como los hombres normalmente no estaban allí porque estaban en la guerra, entonces las mujeres no se cuidaban tanto. Muchas veces no andaban protegiéndose demasiado porque no tenían el peligro de ser vista por los hombres. Esta señora, esposa de uno de los soldados, salió para bañarse, quizá abrigada con una toalla, y David pudo verla. Y hermanos, Satanás aprovechó aquello para llamar la atención de él y terminó en un adulterio con esta señora. Cada vez que usted cae en pecado, Satanás le pone, mira, esto no es nada, mira esto. Y cuando usted cae, entonces le quita la mampara y lo señala como el acusador de los hermanos. Le dice, mira dónde cayó aquí. Cuando David vio que había caído en adulterio y la señora le notifica que estaba embarazada, se asustó porque el cristiano no comulga con el pecado. Pero hermano, oiga lo que le voy a decir, subrayeme esto. El cristiano debe bregar con la tentación, no llegar al pecado. Porque después que usted cae en el pecado, se atuella y de su actitud va a depender mucho. David vio que había caído y pensó, ahora como rey voy a resolver la situación. Y ustedes conocen la historia. Mandó a buscar al capitán que estaba frente al ejército y le dijo que le mandara a Urías Esteo. Y cuando él vino, lo puso allí para que se fuera de vacaciones, que se tomara 2 días libre o 3, con la idea de que él durmiera con su esposa y poder decir que el embarazo era de él. Hermano, qué sabio, qué inteligente, cómo puede usar estrategia para resolver el pecado. Pero Urías Esteo era un hombre de responsabilidad, que sabía su trabajo. Y él dijo, ¿cómo yo voy a acostarme a mi casa, a dormir tranquilo en mi casa, mientras que el rey está aquí? Yo tengo que quedarme aquí protegiendo. Cuando él vio que Urías amaneció allí y que no llegó a dormir con su esposa, entonces arregló con el comandante para que lo pusiera frente a la batalla, en el frente del ejército, y que luego retrocedieran para que este hombre quedara a expensas de los enemigos. Y Urías Esteo murió. Hermanos, no trate de ser inteligente para usar tu sabiduría, resolver los problemas. El Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Mateo 11:28. Y entonces cuando David vio que había muerto, se quedó luchando con su conciencia, porque hermano, mi esposa dice en veces, cuando usted le debe a alguien y no le paga es por pícaro, no porque se le olvida, porque nunca se le va a olvidar aquí cuando usted tiene una deuda con alguien. Y mucho más cuando es con Dios. Eso no se olvida, pero en veces queremos, nos da vergüenza el pecado, porque el pecado es sucio. Pero hermano, acuérdate que la realidad es que tú enfrentes el pecado.
Y aquí una de mis fuertes es el hogar. Cuando tú ofendes a tu esposa, cuando tú ofendes, mientes, cuando tú haces una cosa, acéptalo, pide perdón, que eso no te va a restar respeto, eso te va a dar autoridad. David se quedó luchando con su conciencia hasta que el profeta tuvo que venir a hacerle una historia de algo que pasó con una persona allí, pobrecito, y que mató, cuando le llegó a mitades, mató la oveja de un vecino que tenía una sola, en vez de matar una de las muchas que tenía. ¿Qué hacemos con él? Y David se enojó, subió a su parte humana, porque cuando estamos en problemas, estamos más débiles espiritualmente. Debe pagarla. Entonces el profeta le dijo, pues tú eres ese que mató la ovejita del vecino y se vio frente a su pecado. Hermano, David fue un hombre que la Biblia dice que era de acuerdo al corazón de Dios. Pero hermano, si usted juega con el pecado, usted va a caer, no importa a la altura que usted esté. Pero David reconoció que había pecado. David se entristeció. Él había perdido y allí perdió el gozo de la salvación. El problema de David, como le dije, era porque trató de recobrar su trono por su propia sabiduría. Pero David ahora busca a que Dios sea quien perdone. Fíjese, por ejemplo, el versículo, empezando el capítulo 1. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, no conforme a la batalla que yo he ganado, a la popularidad mía, sino conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero mire cómo él se sentía, versículo 2. Lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo lamento que el tiempo no me da, porque yo sé que usted tiene una para terminar, pero yo hice un estudio especial de este salmo y de la necesidad de David allí. Él dice, en pecado he sido formado, he sido engendrado, y en pecado me concibió mi madre. Y sigue hablando allí de una forma tan concentrada que se ha comprobado que el arrepentimiento de David fue el arrepentimiento más genuino que se conoce en la Biblia. Y hermanos, él había pecado, pero el cristiano no comulga con el pecado. Y David se arrepintió. Él dice allí en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y llega, por ejemplo, el versículo 9. Esconde tu rostro de mi pecado y borra mis maldades. Porque él decía, Señor, es imposible que yo pueda ofender a un Dios tan grande. Y hermanos, hay cristianos que viven una vida que no le da gracia al cristianismo. Ahora, todos nosotros, antes de salir del hogar, nos miramos en el espejo, buscamos vernos, porque somos en cierto sentido vanidosos. Pero David aquí se desnuda delante de Dios. Él no busca esconderse, él se ve sucio por el pecado. Y ahora él le habla al corazón de Dios. No busca justificarse por sí mismo, sino que clama a su misericordia, como leímos en el versículo 2, y habla que Dios sea quien le perdone. La actitud perdonadora de Dios cubre al cristiano. Pero David ahora, después que hizo estas cosas, se arrepintió. Y otra cosa que quiero que me subrayen, Dios siempre tiene la puerta de su oficina abierta. Siempre está esperando por ti. Pero el problema consiste en la decisión del ser humano. No importa la posición que tú tienes en la iglesia, anciano, director de diácono, acuérdate que nosotros no tenemos nada para justificarnos nosotros mismos. Así que en el Salmo 121,
que David escribió inspirado allí frente al mar de Galilea, creo que por el área de Tiberia, me imagino, mirando hacia la montaña donde se habían construido los templos para los Baales. Y entonces David levanta los ojos allí con sus soldados que lo protegían detrás. Y entonces dice, alzaré mis ojos a los montes. Muchos leemos mal ese versículo, ese es de donde viene nuestro socorro. No, 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 no. Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de esos altares, de esa montaña. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, solo, decía David, solo tú tienes vida eterna. ¿Recuerdan lo que hablamos de la respuesta de Pedro? Cuando el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Él dice, Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, no vamos a encontrar vida eterna por otro lado. Entreguémonos a los brazos del Señor y Él entonces puede allí solucionar nuestro problema. Pero hermanos, no es cuestión de cuánto yo conozco de Dios, es cuánto yo conozco a Dios. ¿Usted tiene algún amigo? Mire, póngase a pensar esto conmigo. Muchas veces nosotros pensamos que conocemos a alguien, pero piense en uno de los amigos que usted tiene, un amigo cercano que usted lo aprecia, usted lo quiere. ¿Usted sabe qué tipo de sangre tiene? ¿Sabe qué size o qué medida de pantalones usa? ¿O de blusa en el caso de una dama? ¿Sabe cómo se llama su abuelo, su abuelita? ¿Conoce las últimas 3 direcciones donde ha vivido? No se me asusten, pero eso no es lo que usted llena en una forma cuando va a una oficina, cuando va al banco. Hermano, muchas veces tenemos información de la persona. No nos conformemos con saber algunas cosas de Dios. Tratemos de conocer a Dios como nuestro amigo personal. Hablando del Salmo 23, yo le digo, hermano, no busque que Jehová es nuestro pastor. Busca que Jehová sea tu pastor, sea tu salvador, no tanto el salvador del mundo, sino mi salvador personal. Entonces yo conozco a Dios. Hermanos, David reconoció que había faltado, pero en Juan capítulo 17, versículo 3, dice allí el evangelista, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No lo que dicen en el internet, no lo que publican esta gente amargado por allí. No, que yo te conozca a ti, el único Dios verdadero. Mire que no estoy diciendo que yo soy adventista o católico o esto. No, que tú tengas una relación personal, individual con ese Dios, que tú lo conozcas con sinceridad. Y hermanos, que quiero terminar porque ya el tiempo nos apremia con una historia que leí de una muchacha que tenía a su papá, ya un viejito, y él vivía en una forma solitaria, porque su hija trabajaba, era una profesional, y él estaba en su cuarto. Ese día, escuchó, el pastor predicó un tema sobre la oración, y él se quedó pensando, y llamó al pastor y le dijo, pastor, yo quiero que usted venga a verme. Ese día, cuando el pastor llegó a verlo, le dijo, pastor, yo tengo una gran preocupación porque yo me doy cuenta que yo no sé orar. ¿Por qué, hermano? Dice, mire, es que cuando usted habló de la oración, yo me doy cuenta que muchas veces estoy orando y como que no puedo concentrarme y no sé bien cómo orar. Quiero que usted me ayude. Él le dice, mire, hermano, haga una cosa. Como usted pasa mucho tiempo acostado porque ya no tiene mucha fuerza, póngase una silla frente a su cama. Y cuando usted vaya a orar, imagínese que Jesús está sentado en esa silla. Recueste su cabeza sobre sus faldas, sobre su pierna,
y dígale las cosas que usted siente en su corazón. Dialogue con él. Y esa es la oración. Así que desde entonces él puso una silla delante de su cama y allí oraba. Le hablaba a Dios de sus necesidades, de su gozo, de su problema, de su deseo de ayudar. Ese día cuando la hija llegó, encontró que su papá había muerto. Y fue muy triste para ella. Muchas veces queremos nuestros familiares, pero lo mandamos a un nursing home o lo dejamos solo. No es porque somos malos, tenemos también responsabilidades, pero hermano, yo espero vivir, que Dios me ayude a vivir mientras yo me pueda valer, porque no quiero llegar a un nursing home. Pero bueno, déjame seguir la historia. Cuando la muchacha llegó, encontró el papá sentado allí, arrodillado frente a la silla y con su cabeza recostada en la silla. Y llamó al pastor. Pastor, yo quiero hablar con usted. Yo no sé qué pasó con mi papá y eso fue después que terminaron los servicios. Pero yo encontré a mi papá muerto en una forma rara. Sí, hermana, ¿qué encontró? Dice, mire, mi papá estaba arrodillado frente a la silla. Él se cogió una cosa con esa silla que no quería que se la quitaran de allí, porque él nunca le dijo a la hija lo que estaba pasando. Y cuando murió, murió con la cabeza recostada sobre la silla. Oh, hermano, se me pone un nudo en la garganta. El pastor le dijo, hermana, ojalá todos muramos como su papá. Porque yo le dije esto, y le contó lo que había dicho. Este señor, cuando vio que ya iba a morir, se bajó de la cama, se arrodilló frente a la silla y puso su cabeza sobre la falda de Jesús y allí descansó. Hermano, que esa sea nuestra experiencia. Que aprendamos a no tratar de resolver los problemas por nosotros mismos, sino que vayamos al Señor. Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Ojalá, hermano, que usted y yo hoy tratemos de recuperar el gozo de la salvación si lo hemos perdido. Y que nuestra experiencia sea con Jesús por la eternidad. Que Dios nos bendiga esta mañana. Vamos a orar. Querido y amante Padre de amor, sabemos que tú sabes la tristeza, la angustia que hay en nuestra vida. Tú escuchas nuestras plegarias fervientes. Tú ves las cosas con las que bregamos y con las que sufrimos. Pero Señor, danos sabiduría para mantenernos pegados de ti, porque tú tienes palabra de vida eterna. Vuélvenos el gozo de la salvación, como decía David, y dirige nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.